Este programa es presentado por Microzules, Athena Foods y Lácteos Lactolanda. Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Rodri, ¿cómo estás? Súper bien, vos, Martín. Pero muy bien. Bueno, se nos va el año. Así mismo, ¿no? Nuevamente a fin de año, calorcito, ¿no? Exactamente, muy disfrutable. Vamos a estar hablando hoy de la experiencia de Uruguay en materia ganadera. Estuvo aquí en Paraguay uno de los integrantes de la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Hoy Uruguay tiene a nivel mundial uno de los precios más altos por el ganado. Como referencia, simplemente, Rodrigo, el novillo en el entorno de $4,30, por encima de Australia, por encima de Estados Unidos, por encima de Europa, y es un tema realmente interesante. Sí, totalmente, y hay que ver por qué es más alto, ¿no? Por la calidad que se ofrece también del producto, y todo eso ayudado de lo que sería el Instituto de la Carne en Uruguay, que ayuda a promocionar esa carne. Exactamente. Ayuda a que el producto sea bueno, a que el productor tenga una satisfacción en cuanto a lo que sea la transparencia en el producto, ¿verdad? Sí, es una experiencia interesante la de Uruguay, vamos a estar hablando de este tema, y más aún, Rodrigo, porque aquí se ha planteado en Paraguay la posibilidad de crear un instituto de la carne. Vamos a hablar de este tema, como tú decías, la experiencia de Uruguay y qué papel juega el Instituto Nacional de la Carne en este momento que vive la ganadería del país hermano. Así que bueno, arrancamos. Me parece excelente. Comenzamos Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Toda la Parrilla y como lo habíamos anunciado vamos a recibir al ingeniero Guillermo Vila, que es representante de los productores en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Guillermo, para de alguna forma situarnos aquí en Paraguay de lo que significa el INAC y de la participación del sector privado en el instituto, ¿cómo se puede definir de alguna manera, de una forma rápida, qué papel juega el INAC dentro de la ganadería en Uruguay? Gracias por acompañarnos. No, un placer y el agradecido soy yo. El Instituto Nacional de Carnes se formó en el 67, o sea, tiene 52 años. En aquel momento lo que se buscó, Uruguay producía mucho, pero básicamente para consumo interno. Y los valores que tenía de exportación eran muy bajos. Y se formó el instituto para desarrollar mercados y mejorar la corriente exportadora del Uruguay. Hoy, después de 52 años, te diría que ha evolucionado enormemente, prácticamente tiene injerencia en todo lo que es la política de carne del Uruguay. Por ley, es un instituto público, pero que funciona en el orden privado, es público, no estatal, esa es la definición, y está dirigido por una junta que la componen dos integrantes del Poder Ejecutivo, el presidente que representa el Ministerio de Ganadería y el vicepresidente que representa el Ministerio de Industria del Uruguay, y después tres gremiales de la industria frigorífica, las tres que hay en Uruguay, y tres gremiales de productores. O sea que el sector privado tiene mayoría en la Junta del Instituto. Sí, totalmente, frente al público, sí. En la vieja ley eran dos representantes de la industria, dos de los productores y dos del Ejecutivo. Igual eran de 6, eran 4 de los privados y 2 del Ejecutivo. Y con el cambio de ley, hace 5 años que hubo, se agregaron 2 representantes más del sector privado, uno más de industria y otro más de productores. O sea, hoy de 8, 6 votos son del sector privado. Bien, me parece importante, y lo comentábamos recién en la apertura, Guillermo, porque aquí en Paraguay se está hablando, como tú sabes, de la posibilidad de crear un instituto de la carne y, bueno, se están viendo distintos modelos. ¿Cómo se financia el INAC? Bueno, el principal ingreso, prácticamente te diría que más del 90% del ingreso, proviene del sector cárnico, que se retiene el 0,6% de todas las exportaciones del Uruguay
de carne, cualquier tipo de carne, o sea, dentro del instituto está incluido no solo carne vacuna, ovina, aviar, porcina, sino que de razas menores, de todas las especies que se faenen. No se graba el vacuno faenado en el frigorífico, o sea, no se paga por novillo, no se paga por vaca. No, se paga por tonelada exportada y es un 0,6% del precio FOB de exportación, inclusive del ganado en pie. El ganado en pie, con la corrección de la ley que mencionaba hoy hace 5 años, se incluyó también el 0,6% de la exportación de ovinos y bovinos en pie. Recaudo entonces unos 10, 12 millones de dólares por año. No, recaudo unos 20, porque 20. Me falta la otra pata del negocio, que es el 0,7% de toda la carne que se vende en el mercado interno. O sea, es el 0,6% de las exportaciones y el 0,7% de lo que se vende en el mercado interno. Inclusive sobre la carne que se importa, la carne que por ejemplo Paraguay le está exportando a Uruguay para el consumo interno, paga el 0,7% en Uruguay. Bien. Prácticamente 20 millones de dólares es lo que recauda INAC, 20, 21, 22, los cuales 20 provienen de estos dos rubros. Guillermo, ¿y qué hace el INAC, por ejemplo? ¿Qué papel juega dentro de lo que es la producción de carne de Uruguay, dentro de lo que es la estrategia del posicionamiento del producto en distintos mercados? Bueno, en realidad tiene potestad sobre todo, tiene que desarrollar, tiene que controlar todo lo que es movimientos de carne, todo lo que es el funcionamiento de los frigoríficos, todo lo que es los puestos de venta. Ahora se acaba de promulgar una ley hace 60, 90 días que se está reglamentando en estos momentos, en el cual INAC va a volver a tener el control de todo lo que son las carnicerías y comercios que vendan carne en todo el país. O sea, no es solo promoción, o sea, no es ir a Europa y hacer una campaña de la carne de Uruguay. No, para que tengas una idea, más o menos el 40%, el 39% de lo que gasta INAC, no de lo que le ingresa, de lo que gasta INAC, es en marketing. El 40%. Prácticamente 8 millones de dólares se destinan a marketing. INAC tiene varias, lideró toda la vida la promoción de la carne uruguaya. En estos momentos, con la entrada de grupos importantes de frigoríficos extranjeros que son multinacionales y tienen aparatos de promoción a nivel mundial, bueno, en parte se está haciendo compartido, pero siempre llevó la iniciativa INAC. En estos momentos, de lo que se gasta en promoción, más del 60% se destina a promoción en China, que es nuestro principal cliente. Ya vamos a hablar de eso. ¿Y cuánta gente trabaja en el INAC? Porque aquí un tema que se manejó fue, bueno, se crea un instituto y el temor de generar una gran estructura con muchos empleados, pesada. ¿Cuánta gente trabaja en INAC? Bueno, en INAC trabajan 140 personas, pero por todo concepto. O sea, desde el tema administrativo, toda la gente, no nos olvidemos que se controla todo lo que es el mercado interno, todo lo que se faena, todas las exportaciones, se controla todo. Las carnicerías, todo. Todo, absolutamente. Y bueno, son 140 que incluye todo, inclusive los inspectores que están permanentemente en los frigoríficos, o sea, que recorren todos los frigoríficos a diario, está todo incluido. Son 140 personas y, como te decía, el 40% del presupuesto es promoción, más o menos un 20 y pico % es todo lo que es contralor, todo lo que es control, lo que te decía, del mercado interno más. Después otro 10-12% es control de calidad, o sea, las inspecciones en los frigoríficos. Y bueno, después todo el tema administrativo, la parte de generación de información. Guillermo, te invito a hacer una pausa y seguimos conversando algo más del INAC, del funcionamiento del INAC en Uruguay. Y también vamos a hablar de la realidad que hoy vive Uruguay, porque tiene el ganado más caro del mundo. Vamos a contar un poco cómo se llega a eso. Gracias a Dios. Hacemos una pausa y ya seguimos.
Continuamos, amigos, en Toda la Parrilla. Seguimos conversando con el ingeniero Guillermo Vila, que es representante de los productores en la Junta del Instituto Nacional de Carnes, INAC. Guillermo, INAC entonces también se encarga de darle al productor la información de lo que pesa el ganado y de lo que significa o lo que ha sido el proceso de dressing de cada vacuno que se faena en la industria. Sí, o sea, INAC genera toda la información posible en la faena, inclusive precios a los cuales se vende la faena. Todos los frigoríficos presentan boletos de compra de cada tropa que compran, en qué condiciones. Si bien no la divulga personalmente, o sea, de tropa tal o cual, sino que genera su información estadística, o sea, los promedios a los cuales se vendió el ganado. Toda esa información que genera INAC, la mayoría de ellas salen semanalmente, inclusive las exportaciones, a qué precio se exportó, a qué países se exportó. Toda esa información se genera semanalmente. Después hay información que se genera en tiempo real, por ejemplo, como te decía, las pesadas. Por ejemplo, no está operativo todavía, pero va a estar operativo sobre fin de año, que es toda la parte de tipificación y terminación de la tropa, que eso se hace mediante un sistema de escáner electrónicos con fotografías de las reses, y el productor va a recibir absolutamente todo. Y bueno, toda la información posible se genera, se procesa y se publica. Guillermo, este sistema que tú recién explicabas, cajas negras, del cual aquí en Paraguay también se ha hablado, ¿es un sistema que ha dado la suficiente transparencia para terminar la discusión vinculada al rendimiento, esa situación que se plantea a veces entre el productor y la industria? Mira, yo hace 10 años que soy delegado y lo mido por los reclamos, o sea, por las llamadas que te hacen los productores presentándote quejas. Al principio eran básicamente por dos temas. Uno era que el productor entendía que no estaba recibiendo un traslado de precio acorde al negocio que estaba haciendo la industria. Y la otra eran disconformes con los rendimientos. En Uruguay se vende más del 95% la hacienda en cuarta balanza, que viene a ser una segunda balanza, o sea, después del animal faenado, al momento de terminar la faena. Que se mide el rendimiento sobre ese puesto de pesaje contra el puesto 1, que es el pesaje en vivo del animal en el frigorífico. Y el productor permanentemente se quejaba de los rendimientos. Y en los rendimientos en particular porque entendía que se le hacía un proceso de dressing, o sea, un emprolijado de la res excesivo, en el cual se le sacaban cosas que no correspondían, como el caso de la entraña o excesivo cantidad de músculos de la zona del cuello en el entorno de la degolladura del animal. Y bueno, y sobre eso se estuvo trabajando. En el caso del dressing y el rendimiento, lo que se hizo fue trabajar mucho. Nosotros productores queríamos que se pagara en tercera balanza. O sea, previo al proceso ese. Previo al proceso de dressing, en un momento en el cual al animal se le sacó solo la cabeza, las patas, las manos, el cuero y las vísceras, o sea, queda la carcasa del animal. Lo que nosotros entendíamos que a partir de ahí es cuando el frigorífico lo tiene que pagar, y de ahí para adelante ya es de él, y que le saque cualquier cosa. Finalmente se decretó por parte del gobierno que se saque y que no. El gobierno al final no llegó a esa instancia y se resolvió decretar un dressing máximo, o sea, definir claramente qué estructuras se podían sacar, en las que son cualitativas, por ejemplo el rabo, que no puedo sacar más rabo o menos rabo, o los riñones, y en los que son cuantitativos, o sea, grasas indefinidas y eso, más o menos se definió cuánto se podía sacar. O sea, hoy el tema rendimiento en Uruguay es un tema que casi no se discute. Eso automáticamente bajó los dressing un punto y subió los rendimientos un punto, que si lo llevamos a plata en un año de faena de Uruguay son 40 millones de dólares, no es poco. Es más del doble de lo que recauda INAC, que decíamos hoy para relativizarlo. Bueno, disminuyeron enormemente. Hoy te diría que son muy pocas las quejas en ese sentido. Y en cuanto al traslado de precios, lo que se logró es generar un indicador que se llama RHE, que es Relación Hacienda-Exportación,
que generó información desde enero del 2007, que fue cuando INAC puso en funcionamiento las terceras balanzas para saber el dressing, ¿no? La tercera balanza, bueno, y ahí lo que hace es comparar semanalmente todos los precios de exportación a los cuales se exportó la carne en Uruguay y qué precio recibió el productor. ¿Ah? Bueno, en esa relación se hizo una relación tanto para la vaca como para el novillo, y bueno, y eso se hace una gráfica marcándonos cómo vamos recibiendo el precio frente al valor que está exportando la industria. Te dice, se está exportando a tanto, el precio debería de ser este. Claro, el indicador diría, el promedio para este precio de exportación debería ser tal. Pero claro, el que estamos recibiendo puede estar por encima o por debajo. No lo fija el gobierno, simplemente es una referencia. No. Nosotros, las gremiales de productores y de la industria, no estamos de acuerdo bajo ningún concepto que el gobierno intervenga en precios. No, simplemente el gobierno lo que hace es, en base a demanda de INAC, va reglamentando cosas que hay que hacer, pero nunca precios, eso por supuesto descartado que no. Guillermo, $4.35 aproximadamente el novillo, $4.20 en segunda balanza la vaca. El novillo más caro del mundo hoy es el que están vendiendo los productores uruguayos a los frigoríficos. ¿Cómo se explica esa situación? Y porque estamos vendiendo el mejor novillo del mundo. No, la explicación de eso es... Mirá que aquí también hay buenos novillos. Bárbaro, pero no, hablando en serio, fue una broma. El tema es que en Uruguay se dio que estábamos en el momento justo, en el lugar justo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos saben que el año pasado se declaró una enfermedad muy importante en los cerdos en China, que es la fiebre amarilla africana, que si bien no es una zoonosis, o sea, no contagia al ser humano, no hay riesgo ninguno, sí se expande en forma muy importante dentro de los cerdos y tiene mucha mortalidad, lo cual llevó a que China haya tenido que sacrificar más del 50%, más cerca del 70% de sus cerdos, sacrificarlos no para faena, para consumo, sino sacrificarlos para poder controlar el virus. La explicación es China entonces. Totalmente. Y hoy Uruguay, Uruguay empezó a exportar nuevamente a China a partir del año 2006, a partir del 2011-12 en forma creciente y exponencial, al extremo que llegamos a, por ejemplo, el año pasado a estar en el entorno de arriba un 60% del volumen que estamos exportando. Si tomamos en estas semanas puntuales, debemos estar encima del 70%. Y el precio al cual Uruguay está exportando la carne, que es el tema más importante a tu pregunta, desde la explosión de precios que fue en mayo de este año, el precio al cual está exportando Uruguay toda su carne, no solo a China, toda su carne, si fuera solo a China sería más alto, de mayo a hoy subió un 22%. Y el precio, el que está recibiendo el productor, tanto para la vaca como el novillo, de mayo a esta fecha, también subió un 22, un 23%. O sea que lo que está recibiendo Uruguay de aumento de sus exportaciones se trasladó porcentualmente al precio que está recibiendo el productor por sus novillos y vacas. Guillermo, ustedes tienen mucha información en INAC de lo que sucede a nivel internacional con el mercado de la carne. Aquí en Paraguay tenemos la situación de que no se accede a China por la relación con Taiwán. Vamos a hablar un poco de lo que es el mercado internacional en general. Si esta situación de China puede favorecer y mejorar de manera indirecta otros mercados a los que sí llega Paraguay. Pero si te parece, hablamos de esto enseguida a la pausa. Correcto. Ya continuamos, amigos, en Toda la Parrilla.
Continuamos conversando con el ingeniero Guillermo Vila, representante de la Federación Rural del Uruguay en la Junta de INAC. Guillermo, tú recién decías, bueno, China es la gran explicación para que Uruguay hoy tenga el precio que tiene, entre otros factores, pero China ha sido el mercado que ha dinamizado la situación a nivel internacional. Aquí en Paraguay no tenemos el acceso a China, pero sí a otros mercados, caso Chile, caso Rusia, caso Israel, Taiwán, para citar uno de Asia. ¿Pensás que esta situación de China va a generar un aumento en el precio internacional de todos modos de la carne en otros mercados? Sí, de hecho, ya por ejemplo Estados Unidos, que es un mercado muy importante desde el punto de vista de importación de carne y exportación, o sea, Estados Unidos es un mercado que de los principales exportadores y de los principales importadores ya están muy preocupados porque quienes le venden a ellos, entre ellos Uruguay, son también proveedores de China. Entonces, esta suba de China los está poniendo nerviosos en cuanto a poder cumplir con la importación de carne habitual y ya están programando subas para el año que viene en torno del 16-18% de los precios que van a tener que pagar para poder comprar. Eso se vio la semana pasada en la Feria de la Maica, en Estados Unidos, que se hace anualmente y es la feria de los importadores de carne. En otros mercados, posiblemente sí. Vos me preguntás qué puede pasar con mercados que vende Paraguay. Bueno, no es fácil, porque en realidad es algo más complejo que eso, porque si Paraguay le vendiera a Estados Unidos, sí, capaz que se refleja porque Estados Unidos va a aumentar para competir con China, pero si los mercados que le vende Paraguay no tienen preocupaciones de grande demanda, el caso de Chile, importa, la mayoría de la carne que importa la importa en la región, importa básicamente de Paraguay y después de algo de Uruguay o Argentina, pero Uruguay y Argentina son proveedores secundarios de Chile, ¿eh? O sea, no mueven la balanza. Entonces, no sé, no es fácil. Lo que sí es claro es que China está teniendo una demanda muy grande y bueno, y no es fácil recuperar su problema de carne de cerdo en el corto plazo, o sea que posiblemente esta situación demore un año o dos o capaz que tres, y bueno, y ahí es todo posible que pase. Guillermo, la experiencia de la integración, productores con la industria para la comercialización de ganado, acuerdos que le permitan al productor invertir y desarrollar, por ejemplo, un confinamiento para entregarle al frigorífico la materia prima dentro de una determinada cantidad de tiempo. ¿Eso cómo ha funcionado? Bueno, me parece mucho más inteligente si tenemos capacidad ociosa en la industria. La industria tiene que mejorar sus números, procesos asociativos de productores con la industria para hacer fazón que le permiten a la industria no solo ocupar la gente, sino bajar sus costos fijos, me parece mucho más racional que emprender un frigorífico. En cuanto al que mencionabas tú de los corrales, hubo un ejemplo muy claro en la cuota 481 que Paraguay no tiene, que es una cuota a la Unión Europea de arancel cero, sí, que es de carne de alta calidad engordada por lo menos 100 días, terminada 100 días en corral con dietas de alto contenido energético, en el cual cuando Uruguay entró en ese mercado, es una cuota especial, porque es una cuota que se rige, es 45.000 toneladas por año, que se divide en 4 trimestres, y en cada trimestre, el primero que entre, es una cuota que se le da a los importadores europeos, el primero que entre accede al cupo, y después que se completó la cuota de ese trimestre, ya no puede entrar más carne bajo ese régimen. Y la industria hizo acuerdos con los productores en los encierra corral, en cual se fijaba el precio prácticamente con 6 meses de anticipación para que el productor pueda preparar su ganado y encerrarlo. Y fue un proceso asociativo muy bueno en el cual le permitió a Uruguay crecer enormemente en esa cuota, llegando prácticamente a ocupar un 35-40% de esa cuota, claro, que no hubiera sido posible hacerlo con frigoríficos de la industria solo, ni productores sin acuerdo con la industria. Existió el mercado y existió la posibilidad al final de la cadena, o sea, el negocio estaba,
para el frigorífico también. Claro, eso fue la clave. La clave es Claro. que había un negocio tentador que podía servir para los dos y se hicieron procesos asociativos que fueron muy exitosos. Hoy eso se está perdiendo porque la cuota 481 se terminó de resolver por un acuerdo de Estados Unidos-Europa, de las cuales de las 45.000, 30.000 van a pasar exclusivas a Estados Unidos y van a quedar 15.000 para el resto de los países, y dejó de ser el gran negocio que fue durante 4 o 5 años para Uruguay. Guillermo, podríamos seguir conversando, te agradezco que nos hayas acompañado en el programa de hoy y ojalá se pueda repetir esta conversación aquí en Paraguay en cualquier momento. Bueno, muy bien, el agradecido soy yo y la verdad que es un placer degustar un bife muy rico paraguayo. Muchas gracias. Final, amigos de Toda la Parrilla, nos estaremos reencontrando la próxima semana nuevamente.